Hola, buenas tardes. Hoy es 1 de agosto del 2021. Hoy fue la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Si bien no tuvo una participación cuantiosa, sí hubo una participación. La gente iba con mucho entusiasmo a dar su sufragio y además los espacios en los que se desarrolló la consulta en muchos casos fueron las escuelas y estaban totalmente sanitizadas. Es un ejercicio que de alguna manera va a sentar un precedente para que los mandatarios dejen de actuar con la impunidad como lo han venido haciendo. Puede generar también que realmente los procesos legales se desarrollen. Si bien va a propiciar mayor capital político al Ejecutivo Federal, a Morena, también es un ejercicio que amplía los canales democráticos. La democracia participativa se venía realizando en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, desde la última década del siglo pasado. Fortalece la cultura política y es una manera en que la ciudadanía se va involucrando en las políticas públicas, en aquellas cuestiones que le atañen de manera general. Es un ejercicio muy interesante que se desarrolló en todo el país. Además, pues hay que considerar que, que durante la gestión de estos 5 expresidentes que pueden ser enjuiciados, pues se desarrollaron asesinatos, desapariciones forzadas, la delincuencia organizada se incrementó, la corrupción estuvo al alza. Si bien hay uno de los aspectos que no se han señalado mucho y que deberían de ser muy señalados, es que en sus gestiones permitieron que las transnacionales de manera impune dañaran al medio ambiente. No pusieron restricciones. Y ese es un atentado muy grave también que no ha sido considerado. En el caso de este ejercicio, la pregunta era un tanto ambigua. Tal vez hubiera sido mejor que estuviera más clara, más concreta. Otra de las cosas es que hizo falta más publicidad y sobre todo los espacios en donde se desarrolló, ya que no fueron los mismos en los que uno va a votar de manera frecuente. Bueno, en el caso de los griegos, hemos estado viendo que esta democracia participativa se va a desarrollar en un primer momento en el ágora, en donde uno de los problemas que se va a generar muy fuerte es que la voz se va a diluir y que el ejercicio político se va a desarrollar entre diversas actividades. En esta tarde
lo que vamos a ver es cómo el discurso político se va a desarrollar en el teatro y en la colina del Nix. Si bien Platón y Aristóteles señalaron que la política debería de estar totalmente separada del mercado, este, no fue precisamente por sus señalamientos por los que el discurso político se va a cambiar al teatro, sino es por un accidente que va a generar que los griegos busquen que las obras teatrales se desarrollen en un espacio distinto. En el 510 a.C., al final del gobierno de la tiranía, hacia el 400, ya la democracia estaba consolidada totalmente. Desde la tiranía se ocupaba el ágora para la discusión política, sin embargo, conforme se va instaurando la democracia, ya no va a ser el ágora el espacio principal en el que se va a desarrollar el discurso político. Como les señalaba, hubo un accidente en un festival y algunas construcciones que tenían se vinieron abajo y entonces ellos vieron que en las laderas, en los espacios que eran cóncavos, ahí se podían desarrollar las obras artísticas. En un primer momento los asientos eran de tierra, luego fueron de madera y así poco a poco hasta que los asientos fueron de piedra y poco a poco la estructura del teatro la empezaron a desarrollar cada vez más hasta que llegó a tener las características casi de las que actualmente tiene el teatro. Para los griegos eran muy importantes las obras de teatro que básicamente eran mitos de origen, eran mitos que en el caso del teatro van a cobrar vida a través de estos rituales en el cual va a haber música, va a haber canto, además de la actuación. La mayoría de los que participaban, o no más bien todos los que participaban eran hombres que se disfrazaban de mujeres, en algunos casos usaban zancos, pero los actores eran todos hombres. Se buscaba que el espectador se involucrara en la obra de teatro desde sus asientos, que sintiera como si formaba parte de esta. En el caso de la obra, a veces duraba todo el día, la gente conocía la obra, sabía cuál iba a ser el final y la obra tenía una secuencia. En el caso del discurso político, no. En el caso del discurso político participaba un orador y luego participaba otro orador. Los oradores representaban a los distintos grupos políticos. Entonces, en el caso del discurso político, no había una secuencia.
Uno de los espacios, así como el Voluterión va a ser uno de los antecedentes del teatro, también hay otro espacio en donde se hacían algunas obras musicales, algunas cuestiones que tenían que ver con la poesía, que era el Odeón. Es decir, era como los antecedentes o como los edificios que de alguna manera van a guardar relación con el teatro. De los primeros datos que se encuentran con respecto al teatro, se encuentran algunos del siglo VI antes de Cristo y se señala que la primera obra crítica sobre la literatura y el teatro es la poética y que se desarrolló en el 330 antes de Cristo y que era de Aristóteles. En el caso de Aristóteles va a mencionar que la tragedia griega se va a desarrollar a partir del ditirámboro y en el cual había himnos corales en honor a Dionisio. Dionisio y Apolo van a ser muy importantes en el teatro griego. En el caso de Dionisio va a representar mucho la esencia, en el caso de Apolo más la forma. Y va a llegar un momento en que uno va a hablar el lenguaje del otro. Va a estar presente este pensamiento que tenía que ver con los sentimientos, con las pasiones, con la embriaguez, el caso de Dionisio, y aquello que tenía que ver más con la forma. En los primeros teatros se hicieron en las colinas y pensaron que era importante construir terrazas a fin de que las personas se pudieran sentar para ver a los bailarines, a los poetas, pero también a los atletas, ¿no? Para los griegos era muy importante las competencias deportivas, es decir, precisamente también por eso preparaban su cuerpo para que en las competencias pudieran lucirlo desnudos. Poco a poco se fue generando esta transformación hasta que el teatro empezó a tener amplios pasillos para que la gente que llegaba se pudiera colocar sin afectar a las personas que estaban ahí. Las palabras que generan origen al teatro, una es teatrón, que tiene que ver con un lugar para ver, y otra es searos, que significa un embajador. Por tanto, el teatro sería una suerte de un embajador. Un embajador que va a vincular al espectador con una historia que viene de un tiempo atrás. Va a permitir que sus ojos, que sus oídos puedan cobrar vida, ver cómo ese acontecimiento de otro tiempo va a cobrar vida en esos momentos. Una de las partes muy importantes del teatro va a ser la orquesta o escenario, que era un círculo de tierra aprisionado en la base del abanico de los asientos.
la escena, que es precisamente el espacio que permitía a los actores cambiarse, va a ser muy importante para elevar la voz, para que quien se sentaba hasta la última fila pudiera escuchar la obra de teatro, sentirla, escuchar la música, como si estuviera sentado a ras de piso. Entonces tenía dos funciones. Una, permitía que los actores se cambiaran, pero también hacía posible que la voz se elevara. En un principio la hicieron con telas, después con madera y posteriormente de piedra. Es decir, de manera mecánica, los griegos van a lograr algunos de los efectos que actualmente nos presenta la televisión. En la época de Pericles, el 430-431, la obra de teatro se desarrollaba entre las escenas de tela y de madera. La disposición de los asientos era lo que va a incrementar la potencia de la voz. O sea, precisamente la estructura de los asientos es lo que va a permitir que el sonido se eleve. En el caso de la obra, como les comentaba, tenía una secuencia, había música, había canto, estaba la actuación, la gente conocía la obra, conocía el principio, conocía el final, se sumergía en ella. En cambio, en el caso del discurso político, no. En el caso del discurso político, el orador trataba de convencer a los oyentes de una cosa por la que tenían que votar, llegaba otro y trataba de convencer a los escuchas de lo contrario. No había una secuencia. La estructura de teatro permitía que el orador pudiera también tener control de todo el escenario, o sea, tenía toda la estructura a su favor, incluso la luz del sol, y al mismo tiempo tenía la posibilidad de ver a los espectadores. Y los espectadores podían verse entre sí. En el caso de la colina del Ponix, perdón, de la colina del Nix, cerca de ella se situaba uno de los teatros. Ese teatro fue uno de los primeros y ahí las reuniones políticas se efectuaron hacia hacia el 500, unos años después de que la tiranía Hipías fuera derribado. Y aquí también no solo el sol era importante, sino también el viento. O sea, también el viento va a influir en la forma en la que se va a elevar la voz.
Todos estos elementos eran tomados en consideración para poder convencer a la ciudadanía, de que votara por alguna circunstancia que le interesaba a alguno de los grupos. La cuestión de estar sentado tenía implicaciones para los griegos, es decir, la primera posición de la mujer cuando se casaba y llegaba a la casa era la de estar sentada. Algunos dioses también eran esculpidos en posición sedente, entonces era un tanto ambivalente. Pero el espectador no se podía integrar al debate como en el caso del ágora. En el caso del ágora, las personas iban llegando y se podían ir involucrando en el debate. En el caso del teatro, no. En el caso del teatro, el orador era el que tenía toda la estructura y todo el control del discurso político. El oyente decidía el voto a mano alzada o en unas urnas a través de piedras. También la posición de sedente, la posición de estar agachado, era una de las posiciones en las que va a estar en la cerámica reflejados los esclavos. En el caso de la obra de teatro, la circunstancia de que el actor estuviera parado y el espectador sentado no generaba tanta inequidad como en el caso del discurso político, tanto por la trama como por toda la actuación que desarrollaba el actor. En el caso de Sennett, va a señalar mucho que al estar sentado se va a desarrollar mucho la aflicción. Y que esto se va a oponer al orso, que era precisamente el estar erguido, esto que desarrollaban a la hora de que se acercaban a una multitud los hombres, que era caminar con zancadas largas. En el caso del discurso político, esta contradicción generaba que el orador tuviera mucho control sobre la manera en la que iba a influir al espectador. En el caso del espectador, en el caso de la obra de teatro, al conocerla, al conocer su final, pues sentía que formaba parte de ella, que estaban presentes sus ilusiones en estas representaciones, pero en el caso del discurso político, los espectadores llegaban a sentir que el orador jugaba con sus ilusiones, que los hacían actuar de una manera en la que a veces ellos no estaban tan seguros de que las decisiones que estaban tomando eran las más adecuadas.
la próxima tarde que nos encontremos, vamos a platicar un poco a partir de un ejemplo específico que va a presentar CENET de cómo precisamente la población se va a volcar en contra de sus autoridades, básicamente en contra de quienes van a desarrollar el discurso político, cómo se van a sentir traicionados y engañados porque actuaron en contra de sus convicciones, porque votaron por algo que realmente ellos no sentían en su totalidad. Bueno, me dio mucho gusto encontrarlos por aquí. Les enseño mi pulgar, que pues asistí a la consulta ciudadana, que estoy muy contenta de este ejercicio, que creo que es un ejercicio muy importante y que así como los griegos fueron perfeccionando las estructuras para desarrollar esta democracia participativa, pues que sin duda este ejercicio se puede ir perfeccionando. Que tengan una excelente tarde.